Hola a todos y todas, mi nombre es Diamela de los Santos y en colaboración con mis compañeras Pilar Aparicio y Verónica Chust os presentamos el estudio titulado La educación plástica desde la perspectiva de los docentes en formación, dentro de la línea de investigación número 3, Reflexión y crítica, cómo nos enseñan y aprendemos. El estudio partió de la ya extendida convicción de que la integración de la educación plástica y visual en las escuelas es altamente beneficiosa para la infancia, puesto que contribuye al desarrollo de la creatividad, la imaginación, el pensamiento crítico y la actitud científica, además de la construcción de la identidad y la expresión emocional. Tanto es así que la actual legislación educativa en España destaca la importancia del desarrollo de la expresión artística, la creatividad y la comunicación audiovisual en la infancia. Sin embargo, la educación plástica y audiovisual continúa siendo una disciplina muy desvalorizada, siendo una de las vías formativas más desprestigiadas y estereotipadas en la sociedad. En este sentido, influye enormemente el papel de la educación plástica en la escuela, pues ésta ha ocupado siempre un lugar secundario a la sombra de otras materias y como una formación optativa. Asimismo, la escasa formación docente en este ámbito, así como las propias experiencias en la infancia, impiden que los educadores integren la plástica en sus programaciones didácticas. A pesar de que los docentes comprenden los beneficios de la educación plástica para el desarrollo infantil, aún se adhieren a las normas sociales en este aspecto y la marginalizan, relegándola a ese rol secundario antes mencionado. Por todo ello, el estudio se planteó como objetivo principal conocer las percepciones del profesorado de las etapas de educación infantil y primaria que se encuentran cursando su formación universitaria sobre la educación plástica y visual. De forma más concreta, se focalizó en su propia experiencia con la educación plástica durante su infancia y formación académica, su intención de integrarla en sus programaciones didácticas fuera de la propia asignatura y la valoración de su utilidad en el desarrollo integral del alumnado y para la sociedad. La muestra participante se compuso de 40 docentes de educación infantil y primaria que se encuentran cursando su formación universitaria, con un 71,4% de mujeres de entre 20 y 35 años. El estudio se abordó desde una perspectiva cualitativa fenomenológica y la técnica de recogida de datos fue una entrevista semiestructurada compuesta por 3 preguntas de respuesta abierta en las que se abordaban los 3 objetivos específicos antes mencionados. Cabe destacar que en todo momento se contó con el consentimiento de los participantes para la utilización de los datos aportados en el estudio, preservando su anonimato y confidencialidad, utilizando códigos alfanuméricos para identificar a los participantes. La codificación de los datos se realizó a través del programa Atlas-T. A continuación, se presentan algunas de las narrativas más destacadas en cada una de las 3 preguntas, así como los resultados del análisis. La primera pregunta se centraba en conocer la experiencia de los participantes con la educación plástica en su infancia. Aquí encontramos 2 experiencias diferentes, una persona para la cual la plástica fue una de sus asignaturas favoritas y otra que no tuvo una experiencia tan positiva con la materia. Sin embargo, la primera reconoce algunos obstáculos, pues no tuvo un docente especializado hasta el instituto, y la segunda admite que su experiencia mejoró durante la carrera, aunque aún encuentre dificultades. Resulta especialmente interesante la última oración. En el trabajo, rara vez los alumnos llegaban a la academia con tareas de plástica, destacando las diferencias existentes con otras materias. En esta pregunta, el 54% de los participantes mencionaron la escasez de horas lectivas dedicadas a la educación plástica. Un 22% señalaron las dificultades encontradas por las exigencias marcadas. El 31% consideran que se limitaba la creatividad del alumnado y un 13% habla de las carencias en la formación de los docentes de este área. Sin embargo, el 73% de los participantes afirma haber tenido experiencias positivas con esta asignatura, de lo que se intuye una buena relación con esta disciplina. La segunda pregunta profundizaba en la intención de los docentes de trabajar la educación plástica en el aula, fuera de la propia asignatura. Uno de los participantes menciona haberse interesado por ampliar su formación en cuanto a la educación plástica. También le gustaría ofrecer al alumnado diferentes experiencias más alejadas de lo convencional e integrar la historia del arte.
Otro docente realizó su TFG sobre la educación plástica como herramienta de mejora de la atención en el alumnado en diferentes áreas, introduciendo la plástica como un componente transversal a otras asignaturas. En este sentido, la acogida es arrolladora. Un 71% de los participantes tiene la intención de integrar la educación plástica en sus aulas fuera de la asignatura. No solo eso, sino que un 42% de los y las docentes quieren continuar formándose para impartir educación plástica. Un 36% la trabajarían de manera transversal, en conjunto con otras asignaturas, y un 47% hace alusión a sus beneficios a nivel psicológico, promoviendo la expresión de emociones, aumentando la motivación y el interés por la materia. Cuando preguntamos acerca de la utilidad de la educación plástica para el desarrollo integral del alumnado y para la sociedad, enseguida se enumeran los beneficios de esta disciplina para la infancia. Se destaca el papel del arte como medio de expresión, con un gran potencial para la gestión emocional. También contribuye al desarrollo de la creatividad, la imaginación, la adquisición de habilidades motrices. El primer testimonio destaca que esta asignatura debería ser obligatoria. El 74% de los docentes destaca el desarrollo de la creatividad como principal valor de la educación plástica, así como la expresión emocional en un 53% o la imaginación en un 32%. Sin embargo, tan solo el 6% de los participantes hacen alusión a la segunda parte de la pregunta, el valor de la educación plástica para la sociedad. En este caso, se destaca la plástica como un medio de expresión y una fuente de placer estético. Con todo, los resultados del estudio han demostrado que los futuros educadores se encuentran concienciados en cuanto a la importancia de la educación plástica y visual en las aulas por su contribución al pleno desarrollo del alumnado. Son conscientes de los beneficios que ésta comporta para la infancia. Además, se muestran interesados por ampliar su formación y por abordar este contenido desde diferentes perspectivas, en contraposición a otros estudios que señalan que los docentes no son proclives a aplicar la educación plástica en el aula. Sin embargo, la contribución de la educación plástica a la sociedad continúa siendo un punto de debate y reflexión, pues son muy pocos participantes los que hacen alusión a este aspecto. Por su parte, el estudio cumplió con los objetivos marcados, conocer las percepciones de los docentes en formación sobre la educación plástica y visual desde su propia experiencia, su intención de integrar la plástica en el aula y su utilidad para el desarrollo del alumnado y para la sociedad. Sin embargo, el tamaño de la muestra es una de las principales limitaciones del estudio, pues aunque los testimonios obtenidos son muy claros, la muestra no es suficiente para poder hacer generalizaciones. Investigaciones futuras deben profundizar en las percepciones sobre la educación plástica en la sociedad y no solo para los educadores, así como en las convicciones de los docentes ya en activo para determinar si nos encontramos ante un cambio de paradigma en la nueva generación de educadores. A continuación se presentan las referencias consultadas en el estudio y finalmente agradecemos enormemente su atención y esperamos que encontraran el estudio de su interés. Muchas gracias.